Buenos días, Cuatro Huertas y toda la gente que nos sigue tan amorosamente y nos escucha con tanta buena onda siempre. Este capítulo de hoy día es un capítulo extra y es nuestra como estreno como entrevistadoras o invitadoras de alguna otra persona, que es algo que teníamos hace rato pensado hacer y que esperamos que en el futuro podamos ir incluyendo más como en el ritmo que tenemos siempre con nuestro podcast, ir incluyendo estos capitulitos entre medio con temas que a nosotros nos parecen interesantes, extra, no necesariamente de huerta, y que creemos también que pueden ser útiles no solo para nosotras, sino que para la comunidad en general. Entonces, en este primer capítulo, bueno, hola, queridísimas Kate, Coca y Winnie. Hola. Hola. Y en este primer capítulo quisimos invitar a Ana María Rossi, que está hoy día con nosotros. Hola, Anita. Hola, hola a todas. Hola Anita, gracias por estar Hola, con nosotras. A Hola ustedes Anita. por invitarme. Lin. Hola. La Anita es psicóloga. Estudió, no sé si es máster, Anita, lo que hiciste en psicología budista o lo que estás haciendo por años. Bueno, O sea, podría ser porque estudié como 5 años, pero no tiene título de máster. ya, es una especialización personal, entonces, Ajá. en psicología budista. Es además una gran estudiosa y una persona que sabe mucho de eneagrama, que es, bueno, mejor lo explicáis tú, Anita, déjame terminar de presentarte y nos pegas una pequeña introducción acerca de estas artes que conoces tan bien. Y es profesora de mindfulness. Hace muchos retiros, tiene varios cursos que les recomiendo muchísimo. Yo he sido alumna, paciente y amiga de la Anita, que la quiero muchísimo. Y con mucho gusto les comparto a ella como persona para que la conozcan y para que puedan, a lo mejor serles tan útil su conocimiento como me ha sido a mí, que yo creo que el curso de Enagrama, Anita, que hice contigo, que fue por año, para mí es un antes y un después. Es una herramienta que me ha resultado demasiado útil para no solamente conocerme a mí misma, sino que conocer a los demás, saber desde dónde hacen las cosas. Y al saber desde dónde hacen las cosas, eso me permite ser mucho más compasiva, comprensiva y compasiva con los demás. Y bueno, eso puedo decir de ti, podría decir muchas cosas más, pero eso yo creo que es lo que a la gente le podría interesar de como primera mirada a quién eres tú y por qué te invitamos. Y la razón por la que te invitamos, Anita, es porque tenemos muchas ganas de recordar un poco, bueno, acá decir primero que nada que la gente que nos sigue es buenísima onda. Yo creo que se ha formado una comunidad muy linda en este podcast que tenemos en redes también, que se llama Cuatro Huertas, donde la gente ha sido muy apoyadora, que es como esperable, yo creo también, de un grupo que está como más conectado con la tierra, con los ciclos, con la autosuficiencia. Eso está muy asociado también con la colaboración, con las redes, pero no somos ajenos a lo que pasa en las redes. Yo creo que todo el mundo puede sentirse identificado, que pareciera que surge como, hay como unas malas educaciones o algo así, que no siento que no pasan en la vida real o no pasaban en la vida real, y que de alguna manera estas plataformas nuevas nos confundieron un poco y ya uno no dialoga con otra persona, sino que como que no la ve, se me ocurre, o esa distancia permite sacar unos aspectos de uno mismo que uno no conocía, unas rabias, eh, no sé, heridas transformadas en violencia o en ataque a otra persona, y que encuentro que además han permeado
a la vida real, como que encuentro que ahora la gente es más agresiva de lo que era o es más mal educada de lo que era. Y yo en lo personal tengo como un gran miedo con eso y un gran dolor también, yo diría. Ay, me dio pena. Ay, Ay, no. Eh, sí, ¿Viste que nos íbamos a emocionar igual? sí. Entonces, es como que agradezco tanto a la gente que me saluda en el ascensor, por ejemplo, o la cajera que me es amorosa. Y me gustaría Oh, como recordar un poco eso, que no porque no haya nadie que nos recuerde eso todo el tiempo como nos lo recordaban nuestros papás, como dijo la Winnie en algún momento que conversamos esto. Bueno, resumen, para no latear demasiado, queríamos invitar a la Anita para que nos ayudara a recordarnos eh, cómo tratarnos entre nosotros y también a entender un poco el fenómeno, porque creo que si uno lo entiende lo puede manejar mejor, de dónde vienen estos ataques, para qué son y cómo uno puede enfrentarlos de mejor manera o hacerse más inmune o responder, no sé, no tomárselos tan personal. Y yo quería, bueno, o sea, medio prólogo estoy haciendo, perdón, pero es que hubo una cosa está que, bien, está bien. ya, es que la otra vez estaba con el Ale, mi pololo, y no sé cómo llegamos a esto, pero llegamos a esto. Carta de Miguel Grau a Carmela Carvajal, viuda de Prat, para recordarles a la gente, sobre todo que no es de Sudamérica ni Argentina, Perú y Chile. En Chile hubo una guerra del Pacífico con nuestros amigos peruanos y argentinos, donde, bueno, hubo muchos momentos como épicos de esa guerra, ¿no es cierto? Fueron muy determinantes para las tensiones que hemos tenido montones de tiempo con esos países que yo creo que están más limadas ahora. Y muchos cariños a todos nuestros amigos peruanos y argentinos, porque los queremos muchísimo. Y, y Miguel Grau fue el capitán de un barco peruano que tuvo esta batalla frente a Iquique con un barco chileno, en el cual el barco chileno perdió y el capitán de ese barco, que era Arturo Prat, murió. Entonces, este capitán, Miguel Grau, peruano, le escribe a la viuda de Arturo Prat, al cual mataron en este ataque entre los dos barcos. ¿Se entiende, no? Sí. sí. Perfecto. Ya. Sí. Entonces, dice, carta de Miguel Grau a Carmela Carvajal, viuda de Prat, al Ancla, Pisagua, que es el lugar, junio 2 de 1879. Dignísima señora, un sagrado deber me autoriza a dirigirme a usted y siento profundamente que esta carta, por las luchas que va a rememorar, contribuye a aumentar el dolor que hoy justamente debe dominarla. En el combate naval del 21 pasado que tuvo lugar en las aguas de Iquique entre las naves peruanas y chilenas, su digno y valeroso esposo, el capitán de fragata don Arturo Prat, comandante de la Esmeralda, como usted no lo ignorara ya, fue víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria. Deplorando sinceramente tan infausto acontecimiento y acompañándola en su duelo, cumplo con el penoso y triste deber de enviarles para usted inestimables prendas que se encontraron en su poder y que son las que figuran en la lista que adjunto. Ellas le servirán indudablemente de algún consuelo en medio de su desgracia y por eso me he anticipado a remitírselos. Reiterándole mis sentimientos de condolencia, logro, señora, la oportunidad para ofrecerle mis servicios, consideraciones y respetos con los que me suscribo de usted, señora, muy afectísimamente, seguro servidor, Miguel Grau. Y le hace un inventario de las cosas que le pasan, entre ellas una espada sin vaina, pero con sus respectivos tiros, un anillo de oro de matrimonio, un par de gemelos, 2 botones, 3 copias fotográficas, bla, bla, bla. Y le contesta la viuda de Grau a él, que no lo voy a leer por ser muy largo, pero voy a leer el último párrafo. Profundamente reconocida por la caballerosidad de su procedimiento hacia mi persona y por las nobles palabras con que se digna honrar la memoria de mi querido esposo, me ofrezco muy respetuosamente de usted, atenta y afectísima, su segura servidora, Carmela Carvajal de Prat. Eso Wow. quería leer porque Eh, es como, ¿dónde nos perdimos? De verdad. Wow. Educación, ¿no?
Entonces, sin ya dilatar más esto, Anita, bienvenidísima Al a capítulo en donde nuestro todas yo. podcast. Sí. O sea, yo ya estoy llorando, entonces Sí, era sin llanto la cosa y me están mintiendo a mí, no sé cómo es la cosa ahora. Wow. Pucha, no sé qué decirte, Pravita. Yo siento que he estado pensando en estos días harto, sobre todo en el retiro que hice, pensé mucho en de qué nos estábamos olvidando. Y de hecho escribí algo así como si tan solo pudiéramos recordar, porque a propósito que fui a visitar una viña y estaba como la vid y los sarmientos, ¿cierto? Ujú. Y entonces estaban podando y me acordé de esta parábola, no era parábola, pero de esta declaración de Jesús de la vid, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, ¿se acuerdan? No, pero Sí, yo Bueno, pero tampoco. decía así, ¿no? Que en el fondo tiene que ver con que tenemos un tronco común, que es la vid, y los sarmientos somos nosotros, que la vida nos poda para poder dar mejores frutos, no más frutos, sino que mejores frutos. Y, y yo decía, si pudiéramos recordar que venimos de este tronco común, ¿no? Si pudiéramos entender un poco lo que hace Grau, que estábamos en una guerra, pero yo igual tengo esa sensación de humanidad compartida. Me pareció así al escucharte leer la carta, ¿no? Y ella agradece tanto este reconocimiento de la humanidad compartida que hace Grau. Entonces, si pudiéramos recordar, ¿no? Que somos seres espirituales en una experiencia humana y que estamos en el mismo bote, todos, y que no tenemos para qué agredirnos, no tenemos para qué matarnos ni hacernos daño, como poniendo un paraguas, ¿no? Esta conversación de si pudiéramos recordar eso, ¿ya? Como, como quiénes somos de verdad, ¿sí? Porque si recordáramos eso, tal vez podríamos entender que lo demás sobra. Ahora yo quisiera ir más abajo porque en el fondo lo que está pasando tiene que ver con lo que pasa debajo del paraguas, ¿cierto? No sé si tú hiciste como un gesto de hablar. alguien iba a hablar ¿No? algo, me dio la No, impresión a mí no, también, ¿no? sí, pero iba a seguir, pero me gustaría seguir escuchando la Anita. Ok. Entonces, bueno, yo siento que las redes sociales, que son un elemento maravilloso en la era que estamos empezando a vivir, ¿cierto? La era de Acuario, donde el tema es la comunidad, es el grupo, ya no sirve como irse al monte a vivenciar algo y a iluminarse solo, sino que es en grupo, es comunitario, es colaborativo. Esto se ha mirado desde tantas ciencias, ¿no? Incluso la otra vez escuchaba a la Amanda Céspedes que decía, si uno logra como entender que tenemos un cerebro en el estómago que tiene millones de neuronas y que si esas neuronas y esa microbiota está bien equilibrada, uno puede generar comunidades colaborativas y no agresivas. O sea, como ya pensando en lo que hacen ustedes, ¿no? O sea, si uno puede tener una microbiota equilibrada, si uno puede tener un suelo equilibrado, lo que surge de ahí es una comunidad colaborativa y no una comunidad agresiva. Y lo ponía así como, si es que uno no hace eso, genera agresión afuera. Entonces yo creo que las redes sociales tienen esta maravilla, pero también vivimos en dualidad y también se manifiesta a través de las redes sociales y sin personalizarlo como una posibilidad de descargar toda la frustración y toda la rabia que no logro como, como trabajar en mí.
La rabia es un tema gigantesco. La rabia viene por frustración, porque tengo una expectativa de lo que va a pasar y que no pasa. Y también viene porque alguien osa, de alguna manera, como destruir la imagen idealizada que yo tengo de mí, ya sea por proyección, porque ustedes representan a alguien es que están haciendo algo y yo no puedo, entonces yo me descargo con eso, y lo descargo públicamente para ver si prende también en el grupo, y porque también hemos estado mirando en el mundo que hay una ola de violencia brutal, no solamente en las redes sociales, sino que a nivel, a nivel físico. O sea, yo ayer veía las noticias y miraba cómo los aumentos de los homicidios en el norte, que es una cosa brutal. Entonces estamos viviendo una situación mundial como humanidad de una expresión de violencia probablemente antes no vista, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace más urgente todavía mirar cómo puedo trabajar en eso? Yo estaba pensando que a lo mejor estamos viviendo una situación tan inestable, tan impermanente, que nos tratamos de agarrar de cualquier cosa que, bueno, por el mindfulness Pravita sabíamos que no hay de dónde agarrarse, ¿no? Y entonces Mm. como que es tanta la inestabilidad que se respira que una respuesta, comillas, normal a eso podría ser la agresión. Eh, y ahí nos perdemos, pues. Yo me Dale, dale, gustaría dale. contestarte en eso porque en términos de la respuesta sea la agresión, me lo observo en mí misma, en mis patrones, ¿no? Am, donde hay una zona de confort donde mi sistema nervioso está aparentemente acostumbrado a vivir, es con la agresión hacia mí misma o hacia los demás, ¿no? Ajá. Y yo creo, por lo menos en los momentos de los redes sociales o cualquier otro momento donde me siento agredida, hay una parte en mí o la víctima en mí se siente, por fin vuelvo Atacar. a casa. Exactamente, ¿no? Por fin vuelvo a casa y es lo que he estado acostumbrado a vivir con eso, ¿no? Quería como ver y preguntarte, Anita, y preguntar a las mujeres, Pravita, Coca, Winnie, ¿qué tipo de herramientas ustedes utilizan en el momento que se sienten a lo mejor atacada o contradecida o a lo mejor se sienten vulnerados en su inteligencia o en su, no sé, en la imagen que uno tiene de uno mismo, ¿no? ¿Puedo contestar yo? Sí, Eh, dale. yo antes, quiero decir que yo antes hacía una cosa y ahora hago una completa. Se mucho. Yo antes contestaba todo, todo. Y si tenía que meterme en una discusión con alguien por 40.000 comentarios, lo hacía hasta que mi punto era clarísimo. Y en realidad, bueno, hace harto rato ya, nunca tipo de cosas trato de no hacerlo o trato de no contestar como en una guía. Porque una vez por YouTube, que en realidad en YouTube ver más como que tienen menos antes Instagram, ahora ya no tanto, pero YouTube era un lugar como sin mucho filtro, entonces me chocó un poco llegar ahí. Y uno de los colegas youtubers, que es Martín de Permacultura Holística, que no me metiera en discusiones con nadie, porque cada persona que cada persona en la vida tenía como una cantidad de rabia que quería expulsar, ¿ya? Y que a veces uno la echaba para afuera pateando una piedra o clavando unos clavitos, sacando chépica o no sé, y otras personas la echaban directamente contra otras personas. Entonces, que en el fondo esa rabia que me habían dado, que me habían mandado, no era para mí.
me había llegado, pero que no era para mí directamente. Entonces, eso me ayuda un poco a veces cuando me pasa, que me siento súper atacada en redes, me ayuda a pensar que esas cosas no iban dirigidas a mí, sino que eran parte de lo que esa persona y me llegó, que tampoco soluciona el problema, pero por lo menos hace que yo no me sienta como me están llamando, o sea, que no me lo tome personal. Ahí está, en no tomárselo personal, que cuesta un montón, yo creo, ¿no? Sí, cuesta un montón. Aunque uno tenga un método, cuesta muchísimo no apenarse, en el fondo. Sí. Sí, ¿tú, Coca? Yo paso por momentos. Hay veces que, o sea, primero me demoro en contestar, como que me lo trago, lo mastico. Trato de no tomármelo personal, pienso que de repente como que la mierda que te tiran es como un espejo de lo que no te la están tirando a ti, como que esa persona se la está tirando a ella misma. Y termino igual mandando a la cresta a un par de personas, pero porque de repente, no sé, como que te sacan los choros del canasto, literalmente, así en cosas como que ponen en duda, no sé, por ejemplo, el precio al que tú vendes tus hortalizas, siendo que tú sabes que en el supermercado cuestan el doble, supermercado. Entonces, como que hay cosas que, no sé, me sale la escorpiona del terror que tengo adentro y que por supuesto tengo que trabajar, pero también no sé, he ido creciendo y hoy en día no engancho en discusiones tampoco. Existe el bloqueo rápidamente porque de repente la Sí, gente dice pesadez y sigue y es mejor o restringir bloquear, comentarios o sí. bloquear directamente. Gran herramienta el bloqueo. Mm. Sí, No. yo soy bien evitadora de ese tipo de situaciones, les tengo mucho miedo y como que, por ejemplo, mi cuenta no fue pública hasta que abrimos el podcast. Ahí la hice pública. Es una manera de protegerme. Pero yo encuentro interesante por qué uno se siente identificado o siente que es Mm, personal. mm. Y eso yo creo que la Ah, Anita nos puede dar luces. sí. Mm. A ver, o sea, me parece tan interesante hablar como desde la experiencia, ¿no? Como, o sea, yo también vengo de una experiencia de ser muy rabiosa. Podría decir que prendía con agua, ¿no? Como que todo era para mí, así como... y bueno, ha sido un trabajo bien largo y arduo, pero a mí lo que me pasó finalmente es que descubrí esto de la pausa sagrada, como de parar y observar qué es lo que se estaba tocando en mí que me estaba dando tanta rabia. Y siempre Mm, llegué a la imagen idealizada, porque la imagen idealizada se puede descubrir cuando uno dice, ¿y qué se ha imaginado este no sé cuánto? Y ahí uno al tiro cacha que la imagen idealizada se está poniendo en juego. Y entonces yo misma empecé a mirar que la imagen idealizada tiene un mecanismo súper fuerte como un batallón ahí de cuidado que sale en respuesta a cualquier agresión o ataque a esta imagen idealizada. Entonces empecé a mirar que finalmente tengo que trabajar con la imagen idealizada porque eso no es lo que yo soy. Y la pausa me sirvió muchísimo. O sea, la pausa tiene que ver no con el aguantoformo, sino que voy a decirlo con una metáfora que usan mucho los budistas. Dicen, cuando uno tiene urticaria, el doctor te dice, no te rasques porque eso va a terminar siendo peor. Entonces, observa las ganas de rascarte y observa la picazón. Y en ese espacio entre las dos entra la pausa sagrada.
Entonces es un trabajo interior donde no te rascas, pero estás consciente de tus ganas de rascarte. Y creo que eso a mí me sirvió mucho como imagen para cuando me sentía agredida, atacada, aunque fuera irreal, ¿ah? Porque el ataque puede ser sutil, pero igual te ataca. Hay gente que es especialista en ser pasivo-agresiva y te agreden aunque pareciera que no, de formas incluso hasta educadas. Lo otro ya es más burdo, pero hasta con una mirada a uno se le puede detonar la guerra mundial adentro. O sea, si alguien te mira despectivamente, como que en la cabeza aparece esta cosa y qué se ha imaginado, y cuando aparece el qué se ha imaginado, es la imagen idealizada que se está rompiendo. Y como necesariamente la tenemos que romper, porque eso no es lo que somos, necesitamos hacer un trabajo con eso. Entonces la rabia o el ataque también sirve como una manera de trabajar. Yo no digo que entonces ahora ataquémonos todos, porque no, para nada. Pero cuando está, sobre todo en estos momentos que ha aparecido muchísimo, porque yo creo que estamos muy frustrados como humanidad y muy inestables como humanidad, entonces la uso para trabajar, así como ¿cómo hago esta pausa sagrada donde puedo investigar qué me pasa, donde puedo aceptar que me hirió esto que me dijo porque tengo una imagen idealizada que se sostiene de un lugar equivocado y entonces no me identifico tampoco con que soy una rabiosa y que me tocó tanto, sino que simplemente observo? Y eso yo creo que es algo que necesitaríamos poner en todos los lugares, ¿no? En los colegios, en la vida de pareja, en la vida, en las redes sociales, en los grupos. ¿Y por qué uno protege tanto la imagen idealizada, Anita? ¿Qué hay detrás? ¿Qué está en juego ahí? Que uno sabe que es idealizada, po, y que no es verdad. Entonces uno pretende ser alguien, y entonces lo que necesita de afuera es que le confirmen que uno es ese alguien, cuando en verdad no somos nada. Y eso es muy difícil. Ujú. ¿A qué te referís con no somos nada? Me refiero a que la ola del océano no existe en cuanto ola, existe en cuanto océano. Entonces, por más que se crea la muerte, la ola grande, porque es toda grande y va a ir a reventar a no sé dónde y es una playa privilegiada, finalmente no existe, porque existe en cuanto océano, no en cuanto ola. Claro. Y en realidad, como escuchándolas, es como pienso, como también uno, en esa forma de mantener la imagen idealizada de uno, uno está constantemente perdiendo la belleza de la vida. Quiero, como escuchándolas, como pensaba, yo tenía una conversación un par de días atrás con mi pololo y era como un reencuentro después de una pequeña como roce, ¿no? Y era muy lindo, como compartimos más honestidad y después yo compartía un poco al final acerca de cómo había sido mi día, un poco estresante. Y él como decía, no, anda y relájate. Y lo dijo en una forma que me hacía recordar de mi familia allá en Inglaterra, la agresión pasiva. Y ese momento, pausa sagrada que tú explicas, Anita, tan importante, ¿no? Porque es en ese momento donde yo podría tirar al basurero la belleza o el reencuentro que tuvimos o lo que yo había experimentado en aprendizajes, o podría ir en el camino de ¿qué se cree este weón diciendo que tengo que relajar cuando yo he hecho tanto desarrollo de mí misma y siempre soy relajado? No, no, Esa es es la mentira imagen, eso. ahí está la imagen idealizada. Exactamente, ¿no es cierto? Exactamente, es como una mentira total. Ah, y es como el golpe al ego, ¿no? Es el golpe de quién soy y cómo tiro a la basura algo que el momento presente, ¿no? Ahora yo las invito a mirar esto
desde las huertas, porque yo creo que la tierra tiene tanto que decir, ¿no? O sea, la tierra tiene plagas agresivas, eh, los tomates no compiten entre sí, me imagino, sino que se aceptan en su tomatez. Pero hay animales, bichos que atacan las huertas. Y entonces yo te escuchaba a ti, Pravita, que hay que colaborar para no matar de vuelta, ¿no? Como poner esta planta acá y entonces esta hace que los bichos no se acerquen y no agredan a estas otras. O sea, yo creo que ahí está la respuesta también, ¿no? Como la tierra es tan colaborativa, incluso debajo de la tierra, eh, y ahí hay pura como aceptación de la diversidad y de la integración de las especies para que se arme una comunidad colaborativa. Entonces a lo mejor podríamos ponerlo ahí también, ¿no? Como es lo que ustedes hacen con tanto amor. ¿Cómo se hace ahí? ¿Cómo se responde desde la naturaleza, desde las huertas a las agresiones que hay de las plagas, por ejemplo? Qué Sí. lindo, Anita, eso. Da para pensarlo harto, el suelo. Cuando el suelo, que es la base de todo, está bien balanceado y está nutrido, las Exactamente. pestes atacan a los otros, ¿No? no te hacen mella y vas a tener un poquitito de pulgones y puedes tener un poquitito de no sé qué enfermedad, pero no te va a hacer nada. Sí es. Cuando la base, que es el suelo, está balanceado y es sano. Ya, pues mira, en el mismo sentido, cuando la microbiota está balanceada, no aparecen conductas tan agresivas, ¿ya? Y tú misma me has enseñado que no hay que echarle, ¿cómo se llama esta cosa para matar todo? Roundup, Pesticida. El Roundup o algo. glifosato. Bueno, entonces, ¿cómo hago para que las plagas que me van a matar finalmente puedan sentirse frenadas por algún tipo de biodiversidad que hace que no se acerquen tanto? ¿Cómo ponemos eso en el ser humano? Yo creo que es súper interesante esa conversa, que tiene además que ver con todo lo que ustedes hacen con tanto amor. ¿Se necesitan los seres malos Se necesitan las para el malezas. balance? Sí. Es que las malezas no son malezas, es como un nombre mal puesto, pero si uno dijera un virus, por ejemplo, que puede matar plantas. O los nemátodos que están debajo de la tierra. Si están en Exacto. Eso. equilibrio, por ejemplo, si hay suficientes bacterias y suficientes honguitos, los nemátodos no te van a hacer mayor daño. Si hay puros nemátodos, obvio que sí vas a tener un desastre en tu huerta. Ujú. No sé Y si la se planta se entiende. vuelve resiliente o más de a poquito, ¿no? Más, Exacto, ahí está Mm. la... entonces, como lo mismo, cuando como las personas van, o las personas, uno mismo, ¿no? Va tirando estos cuchillitos o esta agresión, uno como lo que decía la Anita, va utilizándolo como trabajo, como práctica, ¿no es cierto? Para desarrollar resiliencia y como responder en una forma que con más conciencia en vez de más reactividad, ¿no? Claro, como responder en vez de reaccionar, ¿cierto? Claro, Claro. Mm. O sea, que a no mí es me tan parece que ahí fácil. está, pues no es tan Sí, fácil, pero como que, como que, no Harto sé, difícil, como digámoslo. que quizás no nos educaron de esa manera, no, nos educaron mucho más a reaccionar. Entonces, Pero disculpa, no, perdón. dale, Dale. dale, dale. Se me llegó la cosa, porque claro, y eso observo, como cuando sucede un problema, y en realidad es lo que he vivido yo, cuando sucede un problema en mi huerta, una plaga o como esa vez que tenía un oído muy mal en los tomates, que era loco que sucedió ese año. Me acuerdo, me dio tanto susto
porque sentí total responsabilidad que yo había cagado la huerta, ¿no? Que era completamente mi responsabilidad y necesitaba buscar una solución rápido. Entonces preguntaba a las personas, preguntaba en el internet y eso, y reaccioné y eché mucho cal al suelo, que era una locura, ¿no? Hemos hablado de esta equivocación catastrófica, pero fue reacción, ¿no? Y a veces como preguntar con tanta ansiedad es reacción, en vez de ahora me doy cuenta, ok, puedo reaccionar, pero utilizando más mi inteligencia, ¿no? Conectando más con que no es el acabo del mundo y no es solamente mi responsabilidad, ¿no? Y ahora he hecho, por ejemplo, más compost o hay diferentes fertilizantes y pesticidas, no pesticidas, pero por ejemplo, bicarbonato y leche a las plantas cuando me salen el oidio. Pero ahora no me salen el oidio en los tomates, ¿no? Pero es como contener esa ansiedad que me provoca cuando sucede un problema en mi huerta y saber que no es a cabo del mundo y que haya soluciones y me puedo acompañar en buscar las soluciones apropiadas, ¿no? Eso es lo que Y yo pensé. creo que también a veces pasa que del podcast otras veces, que a veces cuando aparece un tema, está ahí para enseñarnos algo, como que a veces también ese momento como de decir, ya, hagamos, o sea, que todo, pero ver de qué manera se desarrolla ese problema y hasta dónde llega ese pulgón o qué. Y esa pausa que hacemos como huerteros de mirar y de tratar de entender el problema por completo, no desesperarse como ya voy a sacar a todos los pulgones, que vamos entendiendo que a veces cuando el problema del pulgón, por ejemplo, se descontrola, ataca a una planta y las otras se mantienen sanas. Entonces como ese equilibrio hasta que termina o hasta que cumple su ciclo. Yo encuentro que las metáforas que están haciendo son maravillosas porque tienen todo que ver con nosotros. O sea, es lo mismo que hacemos cuando alguien, no sé, llega a mi consulta y me dice, sácame la pena. ¿Cómo te la saco? No quiero sentir más esto. Es como, no se puede, es un proceso que es necesario mirar además porque está ahí, cómo me enseña, cómo me hace ser más humilde, cómo me hace trabajar mi imagen idealizada de nuevo. O sea, lo mismo pasa, me imagino, en la huerta. Y ustedes han dicho varias veces las bases, ¿no? O sea, como si uno pudiera recordar quién es de verdad, que nuestra propia verdadera identidad no es esa imagen idealizada, etcétera. Y uno pudiera como trabajar en las bases, que es el sustrato, es la tierra, es la tierra que tenemos nosotros como seres humanos. Si nosotros también estamos compuestos de los 4 elementos, a lo mejor por ahí se podría como entender, ¿no? Como ustedes dicen, me asusto, porque el susto también genera una respuesta de rabia hacia afuera. O sea, claramente, me asusto y entonces quiero exterminar todos los pulgones y los saco a todos cagando, hijos de la huerta. Con la resiliencia, pues, ¿qué pasa con la inmunidad? ¿Qué pasa con...? Yo creo que los pulgones o los oídos o lo que sea tienen un rol, nos están recordando algo. Si no, no habría Claro. posibilidad de trabajar. Y el otro tema en estos temas, o sea, tengo tantas cosas que comentar o que preguntarte, Anita, pero ya. ¿Qué otro? Y ahora se me acaba de olvidar cuál era el otro. Ah, no, ya me acordé. El otro tema es que uno ve estas situaciones muchas veces, ¿cachai? Cuando se separan los amigos y siempre la pareja se separa. Y siempre tu amigo era el bueno. Y el otro o la otra, el que se añadió, era el malo. Como que nunca uno conoce al malo. Tiene como una capacidad muy chica de ver el amplio espectro de las situaciones. Y uno que yo creo que se nos escapa mucho es el potencial que uno tiene de ser ese buller, o como se dice, bully.
Claro, el malo, de ser el Mm. malo. Uno se ve Mm. siempre de víctima y cómo me defiendo, claro, pero uno tiene todo el potencial. Absolutamente. Y eso es muy importante de cuidar y era una de las razones por la que nosotros sentimos que esta conversación es súper útil, no solamente para entender y protegerse, sino que para evitar que ese potencial dentro de uno germine. Ujú. Entonces, esas herramientas que tú enseñas, como la pausa sagrada, otras cosas que tú me has enseñado a mí, como por ejemplo, que no hay nada que defender. Cuando alguien te ataca y uno empieza, oye, pero es que, oye, no hay nada que defender. Es como, ¿qué estás defendiendo? ¿Qué es eso? Solidifícalo, explícalo. Y uno va y, pucha, no era nada finalmente, no era nada que yo pueda tocar, pesar, eh, entender, solidificar, no sé, no es algo, son átomos, ideas, ideales, sueños, imágenes. Y lo otro que fue muy útil que tú también me enseñaste, Anita, es el sentimiento o la emoción de la rabia. ¿Cuánto dura? ¿Nos explicáis eso? Sí, al tiro. Que quería decir una cosa Sí, que había, no, al tiro lo de la rabia, pero fíjate que la palabra universo viene de unus, o sea, de uno, y versus. O sea, el uno se divide en dos y el versus tiene que ver con la dualidad. Nosotros vivimos, la palabra universo nos dice que vivimos en la dualidad, por lo tanto, nosotros, poniéndolo en términos muy absolutistas y ridículos, somos buenos y malos al mismo tiempo, ¿ya? Solo que miramos afuera al malo y adentro miramos al bueno porque estamos defendiendo esta imagen idealizada que, que me sirve hasta que me doy cuenta de que no hay nada que defender porque no soy nadie. Esto va a caer como patada en la guata porque uno se cree alguien, pero en verdad somos olas del océano o sarmientos de las vidas, pero no somos nada más que eso. Digamos que venimos a cumplir como una especie de rol en la Tierra y después nos vamos a replegar en el unus, en el uno. Entonces, desde ese lugar, yo creo que sería interesante como entender también que esta dualidad está en todos, no solamente en los malos que están allá afuera. Y bueno, la pausa sagrada yo creo que es muy linda, no hay nada que defender, también es una potente herramienta. Y en este momento se me olvidó la tercera, Pravita, acuérdame, ¿cuánto dura la rabia? dura la rabia. Bueno, desde el punto de vista de la neurociencia, las emociones en general duran 1 minuto y medio. 1 minuto y medio. Mira, ¿Y Wow. wow. qué las mantiene? La mente. Entonces uno puede Wow. estar enrabiada la vida entera cuando la emoción primaria ya se le pasó en 1 minuto y medio. Entonces, ¿qué es lo que sostiene la emoción de por vida? Esta mente que empieza y que se ha imaginado y por qué me dijo eso y entonces qué rabia y por qué me habrá dicho esto otro y que se ha imaginado y entonces no sé qué y bla bla y bla, bla, y uno puede mantener la vida, o sea, La alimenta. Claro, se alimenta. completamente alimentada por siglos, incluso las rabias de países, colectivas, etcétera, por la mente, por estar contando todo el rato una narración, una historia que tenga que ver con el acontecimiento que finalmente se produjo y dura 1 minuto y medio. ¿Sabes qué? Yo O lo sea veo que, en... Perdón. no, dale. No, Eh, solamente iba a decir que si la pausa y media la pausa sagrada uno la hace de 1 minuto y medio, está. claro, súper controlado, Claro. así como, listo, me enojé, voy a poner el cronómetro. Sí. Claro, yo iba a decir algo más o menos parecido, que a mí me sirve mucho como mamá, y también iba a decir que yo en un momento fue súper divertido en las edades, en 2 años de diferencia, casi 2 años justo, y
La Oli, que es la mayor, se puso como que creció un poquito más y como que, no sé, amplió su mente un poco y no era tanto instinto, y el Cuchito era todavía muy instintivo. Entonces llegó un momento en donde ella se enojaba y podía estar un montón de rato enojada en su pieza por algo, y en cambio el Cucho se enojaba así una pataleta, pero del terror, tirando cosas, los juguetes, la cama, golpeando todo, se metía debajo de la cama y de repente yo le decía, Cuchito, ¿qué pasó? Y salía todo contento, pero en un segundo. Y en cambio la Oli, con toda su rabia, también entraba a su pieza y se quedaba horas de horas hasta que pudiéramos conversar y qué sé yo. Y ese momento como de pasar de puro instinto a pensarlo un poco más, fue súper notorio en sus dos edades. Ahí están las estructuras de personalidad también, que uno no las puede desconocer, po. No, Por ejemplo, hay tipos de personalidad que son pasivo-agresivos y que nunca van a hacer ni una pataleta, ni te van a decir nada, pero te agreden con su pasividad. Esa soy yo. Mm. ¿En serio, Igual. Pauli? ¿En serio? Sí, muy difícil que yo haga una pataleta, lo que no significa que no esté muerta de rabia. ¿Ni cuando chica, Y Pauli? No. Mira. Bueno, cuando chica yo era muy tranquila. Bueno, ahí la Anita, o sea, no está hablando de este tema, tiene unas áreas de conocimiento que son demasiado entretenidas y útiles, que no sé si alcanzas, como hablando de este tema de que uno no puede desconocer la estructura de la personalidad, quizá podría tirar, Anita, como una micro sinopsis de tu trabajo con el eneagrama, ¿o no? Para entender, Feliz. ¿sí? Sí, feliz. O sea, digamos que el eneagrama es una sabiduría muy antigua que plantea que la manifestación se da como en 9 facetas o 9 maneras, ¿ya? Enea es 9 y grama es marca. Es como pensando en el arco iris, ¿no? La luz blanca se divide en 7 colores, en este caso son 9. Y, y cada personalidad, cada manifestación, o sea, por ejemplo, si uno piensa en el arcoíris, el color verde se va a enojar de una manera, el color rojo se va a enojar de otra manera, porque tienen distintas formas de presentarse en la manifestación, en la diversidad. Ya es como hay tomates, no sé, de ciruela, hay tomates pera, hay tomates, no sé, mucha diversidad, ¿no? Como manifestación del universo, dices tú. Exactamente, como Ya. manifestación del unus. Ujú. Y entonces, por ejemplo, hay personas que son muy pasivo-agresivas, entonces es el típico niño que tú le ayudaste a hacer la maqueta en la noche, te quedaste hasta la, no sé, 1 de la mañana y al cabro se le olvidó al día siguiente llevarla al colegio, que no hizo nada contra ti en términos visibles, pero te dan ganas de matarlo. ¿Sí? Es como, esa es la pasivo agresivo. Es como tú decís, no puede ser esto, y el otro te mira como diciendo, ¿y por qué estáis tan enojada? Y tú decís, pero, o sea, lo voy a matar. Ese tipo de agresión viene de un tipo de personalidad que describe el enneagrama. Después, por ejemplo, hay otro tipo de personalidad que se siente y dramatiza, como la Oli que tú decías, ¿no? Y se encierra en la pieza y se corta las venas, sí, pero en términos figurados, y hace una narración de ser víctima de toda esta violencia que hay contra mí o de mis papás o de mis hermanos. Y hay toda una cosa como dramática alrededor, ¿no? Hay otra gente que, o sea, mira al otro con desprecio y te dice como diciendo, ¿a qué colegio fuiste tú que no te educaron bien, perdón? Como desde un podium, ¿no? Así como en una prédica,
y te hace sentir pésimo, obviamente te agrede desde esa mirada despectiva, que también es una forma. Hay otro personaje en el enneagrama que va y te pega el combo nomás, y te agrede y te dice el garabato y medio y te destruye de una. Hay otro que nunca te va a agredir porque no se enteró que habían otros al lado de sí mismo, porque es egocéntrico y egoísta. Entonces, como que, ¿cuál otro? Y bueno, hay otro que expresa la agresión más hacia afuera porque es más miedoso, y hay otro que se esconde y nunca expresa nada. Entonces, como que yo creo que también es importante ver la diversidad en esto de la rabia, de la expresión, de esta maleducación que tú planteabas, Pravita. Una de, pregunta, Anita, una pregunta. De todas estas expresiones, digamos, en la enegrama, uno no solamente encaja en uno, o se encaja en múltiples, se puede encajar en múltiples. ¿Cómo, sí, no, el cómo enneagrama, funciona? yo creo que estoy haciendo una cosa bien asquerosilla, vos estoy haciendo una descripción así como en miniatura, pero mal. Pero normalmente nosotros tenemos un tipo de personalidad, o sea, no normalmente, tenemos un tipo de personalidad, una estructura que se manifiesta. Es como decir, yo en el arcoíris soy el verde, pero Mm, tengo un poco de amarillo, tengo un poco de azul, tengo un poco de otros colores. ¿Ah? ya, No es una línea estática, así, diferenciadora, tajante, entiendo. pero el color base es el verde. Entonces, como desde ahí me paro, desde ahí miro el mundo, desde ahí defiendo una imagen idealizada, y desde ahí también busco mi destino y mi propósito en este mundo, porque eso tampoco tenemos que olvidarlo, ¿no? Como que vinimos a hacer algo acá, ¿no? Yo creo que es tan importante entender eso, así como las plantas entienden que vinieron a sostener un ecosistema, y nosotros venimos también a sostener algo. Mm, mm. Qué Y la lindo. colaboración, Anita, ese arte olvidado, o sea, yo siento que es un arte olvidado la colaboración, como que está, yo personalmente lo tengo súper olvidado. Yo soy bien introvertida y bien, no sé si es individualista la palabra, pero mm, estoy bien sola, me gusta sola, hago pocas cosas acompañadas. Sin embargo, cuando hago cosas acompañadas, porque bueno, creo que también es muy importante ver de quién uno se rodea y desrodearse de la gente que te hace mal. Pero cuando uno está bien rodeado y empiezo a salir de mi cueva y a hacer cosas en colaboración, o sea, la expresión de mí misma o lo que puedo hacer es exponencial. Sin Sí. embargo, encuentro que nos cuesta, no solamente a mí, creo que es como un momento en que la sociedad le cuesta. ¿Y tú nos podrías decir algo de Sí, colaboración? feliz porque yo quiero ponerlo un poco más sistémico, o sea, Ujú, pienso que la humanidad completa necesitaba como autoafirmarse, como, no sé si manejan el tema de los chakras, pero es como desarrollar el chakra 3, ¿no? Del poder personal, de la autodeterminación, de la voluntad. O sea, para poder pasar al chakra 4, que es el chakra del amor, de la apertura, de la colaboración de los otros, necesitamos tener las bases firmes en nosotros primero, porque si no nos colgamos de los demás y eso no es colaboración. ujú. No sé si me estoy dando a entender. Sí, Sí, Entonces, perfecto. como Sí. humanidad hubo mucho desarrollo del individualismo, que es una versión de la individualidad desde lo que planteaba Jung, ¿no? Del proceso de individuación, pero que tiene como base el que necesitamos pararnos en nuestros propios pies primero antes de poder decir que estoy colaborando, porque probablemente lo que yo llame colaboración es colgarme en un grupo, y la colaboración es que cada uno pone algo ahí que puede servir al conjunto, ¿no? No es solamente Mm, para que me sostengan a mí, sino yo también sostener.
Entonces creo que Mm. como humanidad necesitamos ponernos como en este punto, a través del sistema económico, de toda la cosa, como en el punto del individualismo o de la individualidad, como del ego, para poder pasar, y yo creo que en eso estamos ahora como humanidad, ¿no? Para poder asquearnos de tanto individualismo y de tanta soledad y poder dar el paso que nos está pidiendo la era de Acuario, que es la colaboración, porque es el grupo. Y para eso tenemos que aprender nuevas maneras. Y yo creo que eso es lo que se va a abrir ahora, nuevas maneras del grupo. Y ahí ustedes tienen tanto que decir por el tema de las huertas, porque las huertas son grupales. Po. Ay, ¿Qué pasó? Como que se no, fueron, todas nos sí, fuimos lánguidas. a No, otra. yo estoy pero así con un trabajo interior, así, pero pensando todo el rato. Heavy. Que Claro, yo, ahí la colaboración, yo siento que ustedes tienen harto más que decir porque la naturaleza es colaborativa. Entonces, ¿dónde nos vamos a aprender colaboración? En la naturaleza. Ahí está la colaboración. Y ahí ustedes tienen mucho que decir, por eso decía que esto de la huerta es una metáfora tan bonita de la vida, de cómo con un suelo firme, más que firme, con un suelo bien, de una buena base, ¿no? Todo puede crecer en colaboración y no hay cosa que sobre ahí, sino que todo aporta. Mm. Yo creo que esto como de la competencia pasa, la otra vez estábamos hablando con la Coca, Uy, se cayó la Winnie. educación Ah, no. tradicional que hemos recibido, ¿no? ¿Estoy hablando o no? ¿Me caí? sí, Sí, es sí, que te de repente caíste unos segunditos. te caíste unos Ah, segundos. bueno, lo que estaba diciendo es que tiene mucho que ver como con esta educación tradicional que hemos recibido, que nos pasa a todos las mismas, que pelar el chancho con las mismas herramientas y ahí se forman estas como competencias por nota o no sé, como en la educación tradicional, que en el fondo nos enseñan que solo puede haber un ganador y es el mejor del curso, no sé, como que nos enseñan a competir. Y además también nos entregan a todos como lo mismo. Y todos como todos somos distintos, necesitamos distintas cosas como para poder desarrollarnos y no necesariamente ganarle a otro. Entonces no hay una verdad absoluta, pero nos enseñan que sí hay una verdad absoluta y que es eso y punto. Entonces yo creo que recién ahora estamos como, hay algunos que fueron más iluminados que otros, pero recién ahora estamos entendiendo que somos personas distintas y que necesitamos distintos incentivos. Uh-huh. Sí, pues tal vez la educación es una expresión de una mentalidad que necesita ser mirada y cambiada y entonces a lo mejor ¿a dónde podemos mirar? O sea, yo he visto colegios que están haciendo permacultura y a través de eso le enseñan a los niños la colaboración, la integración, el habitar incluso el mismo enneagrama, ¿no? O sea, cómo habitan estos 9 tipos de personalidad que son completamente distintos. O sea, sí, digamos que son expresiones tan distintas como convive un arco iris con todos esos colores distintos y que forman finalmente una belleza, ¿no? Entonces, como que necesitamos ejemplos para poder ir a ese lugar de la colaboración. Yo estoy súper de acuerdo contigo, Winnie, en que tenemos, desde el punto de vista de la educación, de la familia, etcétera, como en la expresión de una mentalidad que es competitiva y individualista, pero mirándolo desde el lado como positivo, tal vez como humanidad necesitábamos desarrollar este ego de tal forma que nos pudiéramos como sentir tan separados y aislados para volver de nuevo al centro. De acuerdo. Es como cuando uno tiene que, no sé, yo estoy fiel a que a uno tiene que ir
como el Dante, ¿no? Que iba al infierno y Bien. vivir los crisis, vivir los dolores para poder sacar herramientas más fuertes de amor. Así Sí, es. Así es. qué lindo, qué lindo. Y estamos llegando, antes de que lo diga la Coca, lo voy a decir yo alguna vez. Estamos llegando ya a la hora que tenemos que cerrar, empezar a cerrar el boliche. Así que si quieren decir algo más, Anita o Coca o Kate o Winnie, es el momento. Yo quiero decir algo. Siento que me lo he hablado todo, perdón, pero quiero decir algo. Como que siento que además mucho todo esto como de esta forma que tenemos de comunicarnos en redes tiene mucho que ver con no reconocer que atrás de la pantalla hay una persona. Y eso también pasa porque por la tele, por las noticias, por ejemplo, cuando nos muestran que en tal país murió tanta gente y uno ni siquiera se da un segundo para reflexionar al respecto, sino que simplemente sigue con su día. Como estamos tan acostumbrados a que nos muestren catástrofes o que nos muestren cosas hermosas, en, no sé, Croacia, en los mares más, no sé, whatever. Estamos acostumbrados a que nos llegue demasiada información y todo eso, es difícil convivir con todo eso. Entonces, yo creo que pasa mucho que no estamos acostumbrados a reconocer a esas 1000 personas que murieron en tal país o a reconocer a esa persona que está en un yate en Croacia como una persona, como con sentimientos, con un mundo que lo acompaña, con gente que lo va a extrañar, con gente que le está doliendo su falta o no sé. Entonces como que eso, creo que tenemos que involucrarnos más por lo menos con nuestro entorno y eso tiene mucho que ver con la huerta, involucrarse con la persona que cultivó la lechuga que tú compraste, involucrarse con la persona que no sé, que está produciendo arándanos orgánicos, por ejemplo, para que tú puedas comer más sano en tu mesa. Como que todo ese tipo de cosas, reconocer esa intención hace que de repente civilicemos un poquito más a que hay gente que está haciendo cosas positivas y reconocer eso positivo aunque nos enojemos a veces, pero conocerlo. Sí, ¿Qué? se me ocurren cosas también, como otra cosa que me acordé entre medio fue este episodio que pasó hace unas semanas, parece que hablando de las emociones bajas y de lo que pasa si uno las empieza a alimentar. Esta rabia uno la alimenta, y me acordé del caso de esta enfermera de la clínica Cordillera acá en Santiago, que la ascendieron o algo así, no me sé la historia muy bien, pero algo así como que la ascendieron y cuando salió a trabajar un día la trataron de asesinar y le hicieron no sé cuántas puñaladas y era el pololo de la, no sé si la mujer que tenía su puesto o la que ella pensaba que debería haber tenido su puesto. Y así es como escala. Atroz. O sea, mi envidia, mis celos, mi rabia puede escalar a tal nivel si yo la alimento como para dejar esa cagada, matar a otra persona y además meterme a mí en el problema en que debe estar metida esta mujer ahora. Entonces, pensando en cómo nutrirse, en vez de alimentar eso, cómo nutrir lo bueno, y hablando de las redes y de lo que uno ve en las redes, Winnie, lo que estabas diciendo tú, yo encuentro tan importante así como uno debe ir a elegir a sus amigos o la gente de la que se rodea para que sea una buena influencia sobre uno y esté uno rodeada de una energía beneficiosa. Pucha, las redes, con esto que uno se siente súper lejano, como yo te ataco a ti porque no tengo idea quién erí y erí una foto y te tiro 1000 garabatos, y por otro lado me siento la hermana gemela de la Kim Kardashian, me sé toda su vida, para arriba y para abajo. Entonces, es como, es un monstruo esto. Entonces, uno tiene que aprender a regularlo muchísimo pensando en
yo finalmente lo llevo al cuerpo, así como qué me hace sentir bien y qué me hace sentir mal cuando me meto a Instagram, que muchas veces me meto en forma totalmente inconsciente y me doy cuenta 10 o 15 minutos después que estoy mirando Instagram, cuando ya vi 200 fotos. Y eso eh, yo creo que tiene una influencia súper poderosa y está diseñado para que sea así en mi cerebro y en mis emociones y en cómo yo me siento. Entonces, encuentro que es demasiado importante curatoriar lo que uno ve, cómo lo ¿Qué ve, significa cuándo lo ve. disculpe, qué Curatoriar significa es, curatoria? curatoriar es lo que hacen, por ejemplo, en un museo. Los curadores Correcto. son los que Sí, deciden cuáles son las piezas que se van a poner y por qué. claro. Y me refiero con eso a quién voy a seguir y a quién no voy a seguir y qué spam voy a dejar que entre en mi mente, en mi sistema, en mi energía, en mi cuerpo y cuál no. Y esa cuestión no le damos ni mucho peso porque es como entretenido, ya estoy pasando, me río, el meme, pero es muy poderoso a nivel interno. O sea, ese bombardeo de cuántas fotos ve uno al día en Instagram, no sé, serán 1000. Bueno, hay un Ese documental súper bueno, les voy a dejar como tarea para que vean un documental que se llama El dilema de las redes, está en Netflix. Yo no lo he visto tampoco, yo no he visto nada de eso, No. pero sé que es uno que tengo que ver. Pero bueno, en el fondo era como un llamado para nutrirnos, si queremos nutrir este suelo, en vez de nutrir nuestra rabia. Yo creo que hablando de redes, como estamos hablando un poco en este episodio, hagamos esa curatoría, no siga a la persona que está en pelotas mostrando las pechugas y que después que veis la foto te querís matar porque en verdad no tenía esa pechuga y necesitas ir al gimnasio y te inscribí al gimnasio al día siguiente, o la que te tira unas ondas raras, o la Claro, que es como tiene toda la... cuidarse uno mismo y dejar de Cuídate, eso, autoflagelarse de todo el rato. protégete. Sí, Y sigue a la gente que produce lo contrario en tu sistema. claro. Nutrámonos de las redes. Anita, ¿algo más que nos quieras decir? Perdón, ¿alguien más que quiera decir algo? Yo para variar me lo hablé todo. No. Agradecerle a la Anita esta oportunidad de conversar estos temas que no son de huerta, pero terminamos dándonos cuenta que sí son, que todos somos como una mini huerta finalmente. Sí. No, yo feliz, quiero decirles que las admiro porque encuentro que están haciendo algo maravilloso y que no es solamente huerta, es un ejemplo para todos estos temas porque en la naturaleza y en esta nutrición de la naturaleza se resuelven muchas cosas que nosotros no sabemos cómo resolver. Es solo hacer la metáfora y el link. Entonces, en ese sentido, creo que hacen una pega maravillosa, o sea, precursoras de la nueva humanidad. No. Estás contribuyendo a nuestra imagen idealizada, Anita. Sí, tal cual. Con la chucha. Todo mal esta conversación con la Anita. Sí. Ahora vamos a tener que agregar así como con humildad, porque uno igual hace cosas muy interesantes y buenas, pero hay que trabajar la humildad, ¿para qué estamos con cosas? O sea, una cosa es creerse en la muerte y la otra cosa es sentir la responsabilidad que tengo por el tema que abro. Y eso uno lo puede hacer con humildad. Estoy poniendo un tema súper importante acá, pero lo hago de humildad. Claro. Sí. Bueno, que Diosito nos cuide. Da ganas de seguir hablando horas, ¿no? Sí. Bueno, si quieren seguir hablando horas, yo les digo que la Anita tiene unos cursos realmente maravillosos para aprender enneagrama. Hace talleres, hace retiro y hace estos cursos online. Lo seguía haciendo, Anita, ¿no? Si alguien quisiera saber más de esto. Online voy a partir uno a fines de julio. Ya, enneagrama 1 básico. Enneagrama 1 básico, sí. Perfecto, vamos a dejar todos los datos.
Sí, Qué tal vez me entre- puedan seguir en Instagram porque ahí publico normalmente lo que voy haciendo. Eso, y además haces Buenísimo. videos hablando de estos temas. Se llama Ana María Rossi, Ana María con 2 Ns, Ana María Rossi con 2 S, y está en Instagram. Y bueno, Anita, darte las gracias por tu tiempo, porque siempre es tan recordador de lo que es importante hablar contigo, y esperemos que sea tan útil para la comunidad como para nosotros tener estas conversaciones, y también para recordarnos a nosotras mismas todo lo que nos estás diciendo, incluida la parte de la humildad. Así que muchas gracias, Anita. Gracias a Gracias, ustedes. Anita. Muchas gracias, Anita. Gracias, linda, Sentí muy gracias. feliz. Muchas Un gracias. abrazo grande. Igual para todas. Besitos. Muchas Besitos. gracias a todos por escucharnos, y los invitamos a que estén más o menos atentos, porque cuando consideremos que hay algún tema que para nosotros resuena o consideremos importante o que pueda ser útil, vamos a tratar de hacer estos encuentros, que le pusimos un nombre así como por mientras, que se llama Encuentros Humanos, para tratar de ayudarnos a todos a navegar en esta vida, aunque la pasadita sea corta por esta vida, que sea lo más provechosa y benéfica para todos posible. Colaborativa. Eso. Qué lindo. Muchas gracias y muchos besitos. Igual, chao, Pita, Beso. chao a todas. Chao, chao. Chao. Muchas gracias.